Bien, amigos, vamos a dar inicio con esta entrevista. Se encuentra con nosotros el señor Otto Valles, ya muy conocido con su trayectoria dentro del empresariado local, empresariado regional y desde luego que también por su participación en la política. Y como usted lo sabe, hemos estado abordando a través de este espacio temas y pláticas con los diferentes actores que tienen interés de participar en este ejercicio electoral. Y es el motivo por el cual el día de hoy saludamos a Otto. ¿Cómo estás, Otto? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte como siempre, Jorge. Platícanos un poquito, tú primeramente, el tema familiar. Es importante para hacer una remembranza de este tema porque quien anda en la política es importante que también llegue su mensaje a las clases jóvenes. Claro, definitivamente. Claro, soy un padre de familia, padre de 2 hijos, Magdalena y Otto. Estoy casado con Imelda Edith, mi esposa de toda la vida. Tengo pues toda una vida buscando ser un ejemplo para ellos y para todos y tratando de ser una persona de bien, como siempre. Tu familia siempre muy relacionado con el sector empresarial. Sí, definitivamente fui presidente de la Cámara de Comercio por 4 años, tesorero de la Federación de Cámaras de Comercio en el estado de Chihuahua. Trabajé pues mucho tiempo también como director general de Cadena Refusora de Chihuahua, el Sistema Radio Ranchito. Fui director de algunas empresas familiares también he estado dentro de ese ramo. Pues toda la vida trabajando por más de las empresas de nosotros, pues la gran mayoría tiene alrededor de 80, 87 años trabajando en la ciudad, 90 años. Cuando estuviste encargado del tema de Canaco, mucho fue relacionado con el turismo. Definitivamente fue la época en donde impulsamos muy fuerte el tema de turismo cuando se hizo aquel programa rector que hacía los cambios que se requerían pues en la ciudad, cuando fue la remodelación del centro histórico, el emparejado de banquetas, la remodelación de fachadas, el cableado subterráneo, todo ese proyecto que se hizo en el último año del gobernador Patricio Martínez. Fue cuando desarrollamos ese proyecto muy importante que hasta el día de hoy vemos concluido en su totalidad ese proyecto. Creo que hace falta arrancar un nuevo proyecto que le dé un rumbo nuevo, que le dé una nueva perspectiva a la ciudad para pues, buscar, así como se logró en este último año, pues prácticamente ya lograr el nuevo proyecto. Pero junto con el proyecto también un fondo económico que lo haga sustentable y no creo que a corto plazo, un fondo que permita que varias generaciones puedan seguir trabajando. Quien intenta hacer un gobierno para lucirse creo que se equivoca. La realidad es de que tiene uno que hacer proyectos a largo plazo, todos los proyectos deben de ser a largo plazo, y quitarle un poco el tema de la egolatría personal de cada quien, porque al final de cuentas hay que entender que cada gobierno que llegue tiene que poner su granito de arena, hacer la parte que le corresponda y hacer que las cosas funcionen y se logren. Creo que ese fue el gran secreto del primer proyecto que se hizo, que cada gobierno, indistintamente del color que hubiese, participó y aportó parte de ese proyecto. Otto, hace unos días el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, anunció 6 nuevas vialidades para la ciudad de Chihuahua, incluso la creación de un nuevo periférico que se encontraría en la parte superior a lo que es el periférico de la Juventud, una zona que es de mucho plusvalía económica. Vamos a esto, tienen una visión que supera el 2040 a largo plazo. Bueno, escuché un poco sobre ese proyecto, desconozco realmente cuál sea el fondo o el trasfondo de esto, pero creo que las cosas se deben de hacer pensando en un futuro, realmente se tiene uno que ir pensando hacia dónde queremos llevar a nuestra ciudad y sin intereses particulares. Creo que hace mucha falta que entre todos participemos, indistintamente de colores, de partidos, de creencias, de todo eso. Tenemos que pensar en que debemos de participar, como era antes. Anteriormente la gente de Parral era muy unida y participaba en todo tipo de proyectos y le daba, incluso aportaba y apoyaba a los gobiernos con tal de que las cosas y las situaciones se dieran, ¿verdad? Definitivamente. En la administración de César Duarte también se le dio mucho impulso cuando creó aquellos comités para obras específicas. Sí, claro.
César Duarte tuvo esa parte de visión por ser de aquí, que sabía que solamente poniendo a la comunidad de acuerdo es como se podían lograr las cosas para que pudieran avanzar y transitar, y gran parte de las obras que desarrolló Duarte pues eran base del proyecto que se había desarrollado en un principio. Simplemente se lograron concretar una gran parte de esas obras. ¿Tú crees que se ha perdido tiempo? ¿Se perdió el rumbo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ay, se ha perdido, la verdad que se ha perdido el interés social. Hay un detalle muy interesante, que nosotros como sociedad hemos perdido el rumbo de la importancia que tiene la familia, de la importancia que tiene poner atención a los temas sociales de la ciudad. Hay una descomposición, un desinterés. Creo que como autoridad debemos de ser de alguna forma no un ejemplo, porque pues no somos perfectos definitivamente, pero sin embargo sí hemos de ser quienes aspiran o quieren ser autoridad en la ciudad, deben de ser de alguna manera quienes traten de llevar las cosas de la manera más recta posible. Entonces creo que esa parte se ha perdido. Las autoridades deben de tratar de buscar ayudar y participar de una manera correcta con toda la ciudadanía, y pues por ahí ese lo que se tiene que ir buscando. ¿Tú de dónde viene o dónde empieza el interés de participar en la política? Bueno, yo he participado en política muchos años, pero te comento algo. A raíz de que estuve en la cárcel, porque a mí no me da vergüenza decirlo, porque afortunadamente tengo que comprobar, y así fue mi pensamiento desde un principio, no huir al problema, sino estar de frente a él. A raíz de que estuve en la cárcel, me topé con una idea particular. Yo había tomado la decisión de no volver a participar en ningún tema político derivado de ese problema y esa problemática, porque, pues bueno, la familia de alguna manera lo resintió fuertemente. Fue un tema muy fuerte a nivel familiar, pero la realidad es de que cuando estás en un lugar como ese te das cuenta de una problemática social que existe. Hay un tema social que nadie le está prestando atención y que no puedes permanecer fuera de él, o sentir que tú no eres, o que vas a cerrar los ojos y no lo vas a ver. El ver cómo los jóvenes llegaban totalmente perdidos por problemas de drogadicción, el ver cómo caen en la cárcel y tardan en recuperarse porque tienen un problema de adicciones muy fuerte, y ver a lo mejor al adicto, pues te puedes conformar con decir, bueno, pues se puede rehabilitar, puede ver, pero cuando ves una familia, la familia del adicto, ¿a quiénes perjudica? Al abuelo, a la mamá, a los hijos. Cuando le quitan los hijos al adicto y se los entregan a una abuela de 70, 80 años que pues recibe una pensión de 1,000 pesos, 1,200 pesos por semana. Son temas que de repente te dicen, pues creo que Dios me ha bendecido de una manera exagerada, y lo menos que puedo hacer yo es tratar de regresar algo con mi trabajo. No era mi intención estar en política, la mera verdad. No era mi intención regresar a la política. Una cosa te lleva a la otra. Desgraciadamente o afortunadamente, una cosa te va llevando a la otra. Pero hay un esquema social. Y te doy un ejemplo. Hace unos días hablaba Ficoset sobre que Parral tenía un lugar muy alto, pues para no darnos nosotros mismos mala publicidad, pero muy alto en el tema de robos. Y te quiero decir que el gran problema que tenemos es que hay una desatención hacia el tema de las adicciones, porque los adictos lo que andan haciendo es buscando con qué financiar sus adicciones. Pero el problema está en que tú quieres ahorita meter a un adicto a un esquema de rehabilitación, y es sumamente caro para una familia de escasos recursos. Y hay que buscar esquemas sociales en donde todos nos estamos viendo perjudicados, aunque vivamos en la zona que vivamos, aunque no convivamos con adictos, pero todo el mundo podemos ver la cantidad de indigentes que hay ahora en la ciudad, y sin embargo a un amigo, a un primo, a todo el mundo le han robado, le han quitado, le han asaltado, le han asustado de alguna forma. Entonces, si pensamos que este problema no va a llegar a toda la ciudadanía, estamos en un error. Yo lo veo de manera directa porque principalmente me aboqué a visitar a las personas en su casa, que me platicaran cuál era su problemática, pero de manera personal, sin ningún interés partidista ni político. Eso es
para mí me da hasta coraje cuando empiezo a ver que los políticos empiezan en una dinámica de tomarse fotos, de lucrar con el dolor ajeno y te da coraje porque ves que esa gente tiene una necesidad específica y no es una necesidad como muchos la quieren ver, de que te piden por pedirte, no. Ellos están viendo de cómo van a preocuparse por alimentar a su nieto, a su sobrino, o qué hacer con un hijo. El corazón se te hace chiquito cuando ves a una madre que te platica cómo le tuvo que decir a su hijo que se fuera de la casa porque dice, pues es que cuando andaba con problemas de adicciones o anda con problemas de adicciones, pues empujó a su papá o empujó a su abuelo y se puso violento y tuve que decirle, hijo de mi vida, te quiero mucho, pero yo no puedo contigo, salte de la casa. Entonces, dices tú, esto vas a permanecer estático, vas a decir, yo no voy a hacer nada, pues es como tú mismo decir, entonces no merezco ni siquiera querer ser un representante de nadie, o sea, ni de mi propia familia me sentiría yo a gusto si yo permaneciera estático ante esto. Eso es lo que me hace a mí de alguna manera volver o querer estar, o volver, porque pues realmente yo no lo quería como tal, sino me vuelve a meter en el tema político como por esa experiencia que viví, de la cual te puedo decir, yo le doy gracias a Dios haber vivido una experiencia como esa. Creo que para mí ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida porque me ha abierto los ojos, me hizo ser un ser humano distinto y creo que me aprendí una gran cantidad de cosas que pensé o pensaba que eran muy diferentes. ¿Cuánto tiempo duró esa experiencia? Estuve 10 meses dentro del Cerezo y 10 meses en prisión domiciliaria. ¿Y tú consideras que es una oportunidad para haber retomado una visión distinta a la política que venías haciendo? Sí, definitivamente. A veces se enfoca uno mucho en querer hacer cosas, pero te olvidas del tema social. Y creo que lo principal es voltear a ver a la gente y qué es lo que la gente está necesitando en ese momento. Y al final es lo primero. O sea, tú primero tienes que tener una comunidad, una sociedad que esté estable, que tenga una estabilidad como personas, como seres humanos, y después voltearás a ver qué es lo que puedes hacer por todo lo demás, porque tener una sociedad con altos índices de inseguridad, con robos, de nada te sirve querer invertir a lo que le quieras invertir si al final de cuentas no puedes hacer uso bien de ello. Antes de aplicar todo esto que nos vienes comentando, Otto, viene un proceso electoral y viene definitivamente una etapa en donde los aspirantes tienen mucha visión de todos estos temas. Antes de tocar lo que vivimos ahorita, me ha tocado entrevistar a varios de los aspirantes y el caso muy particular, tú vienes de una formación priista, luego haces un giro, un cambio y obtienes resultados favorables por una votación alta, y ahora con esta nueva posibilidad de ir primeramente con Morena y ahora con PT, con esta alianza que se dio, te abre de nuevo el escenario para participar. Mira, yo vengo del PRI, me gustaba siempre apoyar y aportar en todo lo que se llama tema político. Después me voy al Verde por una razón muy particular. Cuando el PRI toma la decisión de apoyar un candidato en particular, lo que yo pedía dentro del PRI era que se pusiera un candidato que fuera de la región, porque era muy importante que se apoyaran con gente que conociera de manera directa los problemas de la región. No conseguí eso y al final de cuentas pues, tomé la decisión de poner una participación alterna. La verdad es que siempre he tenido una visión de impulso y de apoyo a la región. A mí me interesa mucho que el lugar en donde vivo, el lugar en donde van a vivir mis hijos, el lugar en donde estoy, pues tenga un desarrollo y un crecimiento que se pueda hacer y tenga una paz que, te digo, dentro de un Cerezo te das cuenta de cómo y cuál es el verdadero problema que existe en la sociedad, porque ahí es en donde llegan los problemas, en donde llega, si hay mucho problema de problema familiar, por ejemplo, de golpe, de violencia familiar, pues ahí es en donde llega el problema de violencia familiar. Si hay mucho problema de robo, pues ahí es en donde está llegando. Oye, te dabas cuenta, te pudiera platicar mil historias, pero te dabas cuenta dentro de la cárcel que a veces los muchachos no sabían ni lo que habían hecho, se despertaban con artículos a su alrededor y
pues eran los mismos papás los que los entregaban, porque al final de cuentas se tenían que resignar a que ellos no eran capaces de solucionarlo. Y te das cuenta de que sí, el cerezo les servía, a lo mejor a ese tipo de personas pues los sacaba un poco del vicio, porque en particular el cristal es una droga que los vuelve locos. Y no hablo de ser un héroe y buscar luchar contra los jefes del narcotráfico, yo hablo del tema social. Para mí es muy importante que haya atención social para esas familias que tienen ya el problema encima y que no encuentran quién les pueda ayudar en esa problemática. Entonces, pues el tema político, te lo digo, se lo dejo a segundo plano y se lo dejo a mi Padre Dios. Yo no ando desesperado por un puesto, ni quiero un puesto. Quiero servirles, quiero ayudarles, quiero poder hacer algo. Ese es lo principal para mí. Independientemente, te digo, las cosas me llevaron al tema político y bueno, pues qué bueno, si esa es la posición que se tiene que aportar y que se tiene que tomar, adelante. Pero la realidad es de que para mí es más importante buscar el tema social. Sin embargo, ¿tienes posibilidades de ocupar la candidatura del PT a la presidencia municipal? Como se han venido dando las cosas, muy probable. ¿Cómo va ese proceso para conocerlo a detalle? Porque me parece que siempre se estuvo manejando por la vía de Morena. Cuando se toma la decisión de que sea el PT el que postula, ahí hubo un paréntesis que generó confusión. El PT, bueno, la realidad es de que el PT nos hace la invitación de que si queremos participar dentro de la encuesta que se va a desarrollar para elegir la candidatura, pero lo hace de manera conjunta con Morena. Entonces, la idea era que si nosotros o aceptáramos o no aceptáramos que se nos tomara en cuenta para esa encuesta. Dentro de la pregunta pues era esa, y la realidad es de que no teníamos ningún inconveniente en que se nos encuestara para ello. ¿Todavía no se la encuesta? La verdad desconozco, te lo digo, no es un tema que a mí me mortifique y me preocupe. La verdad es que yo quiero hacer las cosas y las estoy haciendo independientemente de lo que suceda, seas o no, o logres ser candidato. Créeme que para mí lo más importante es poder lograr y hacer algo por esta sociedad. Estoy trabajando en tema social, es muy importante. Yo quiero hacer un centro de control de adicciones o un centro de rehabilitación con un esquema social. Te pones a pensar y dices tú, se tiraron 12 millones de pesos en un periférico que hubo que volver a hacer. Imagínate un centro de rehabilitación para tantos jóvenes que hay ahorita que necesitan un centro de rehabilitación, pues hubiera sido magnífico y le pegas a todo, a la seguridad, a los robos, a todo al mismo tiempo. O sea, ayudas a la sociedad que tanto lo necesita y no tiras el dinero como se tiró. O sea, aquí es en donde tienes que voltear a ver qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y creo que como todos, no necesitamos un cargo, un puesto como para querer hacer las cosas, que aunque la realidad, cuando escuchas a la madre y cuando escuchas al adicto que te dice, quiero salir de esto, pero no encuentro cómo, me ha pasado, se me han arrimado jóvenes que me han dicho, oiga, es que yo quiero salir de esto, me dijo, pero no puedo, mi mamá me dice que no puede pagar el centro de rehabilitación, porque pues te cuesta una cantidad ingresarlo, alrededor de 4,000 pesos si no me equivoco, y mantener su estadía, pues ahí anda alrededor de los 1,000 pesos semanales. Cuando se lo estás pidiendo a una familia que gana 1,200 pesos a la semana, pues estás hablando de algo imposible. Y si lo vemos nosotros como que a mí no me pasa nada, a mí no me interesa, yo no tengo el problema, pues tarde que temprano créeme que te va a llegar el problema, o te van a robar, o te van a asaltar, en el mejor de los casos. Pero el que suba simplemente los índices de violencia en tu ciudad te perjudica enormemente, como empresario, como particular, como trabajador, como todo te llega a ese problema. Pero más que un centro de rehabilitación, me parece que he visto más genérico, es un tema de salud mental, porque estábamos hablando hace unos minutos del tema de violencia intrafamiliar. La víctima, que vienen en su gran mayoría son mujeres, también hay hombres, pero el gran porcentaje son mujeres, requieren de tratamientos, requieren de estudios, es decir, también reciben una afectación. No es similar el caso de quien consume alguna sustancia a quien es víctima de una agresión de ese tipo, pero me refiero que se requiere urgentemente una atención en esos sentidos también muy sociales. Es que una cosa lleva a la otra. Mira, si te pones a ver temas, particularmente persona por persona, te das cuenta que en su gran mayoría existe un inicio en drogadicción.
O sea, ves tú de repente, y te lo digo con conocimiento de causa porque en algunas casas me ha tocado que me dice, es que mi hija la ha visto, es una persona que anda ahí en la calle y la verdad, empezó consumiendo esto, dijo, y al último, pues ya, dijo, ya no consume, dijo, pero pues ya está ella, ya está mal. Ahí ya es un problema, como dices tú, de salud mental, de un tratamiento distinto, pero te regresas a que lo básico y lo principal es tener la atención cuando se requiere, cuando se necesita, y ir tratando de hacer a los jóvenes ver que pues, la vida tiene muchas alternativas. O sea, la desesperación que se da de repente en los jóvenes. Fíjate, Parral tiene un gran problema, para mi modo de ver. No tiene una esperanza, no les das a los jóvenes esperanza. Y lo que te hace vivir y lo que te hace ser feliz es siempre tener la esperanza de que algo bueno más adelante va a pasar. Entonces dejas a los jóvenes sin una esperanza, sin decir, oye, en Parral puede existir algo más grande y puedes llegar a ser más grande, o lo que vas a hacer aquí te puede servir para hacer algo más allá. Eso pues te da una esperanza y te elimina mucho de las ansiedades del suicidio que se dan tanto en jóvenes, ¿no? Porque un joven cuando pierde la esperanza y pierde las ganas de vivir, pues tiende a ser un suicidio en potencia. Entonces creo que esa parte nos hemos olvidado mucho y por eso no me canso de decirlo, el tema social para mí es sumamente importante, el volverle a dar una esperanza de desarrollo y crecimiento a las ciudades, muy importante, dejar las bases, como bien lo dices, a 40 años, pero en 40 años tenemos la esperanza de que las cosas vayan avanzando y cada vez de que se logra algo es un triunfo y es una esperanza cumplida, es una esperanza que se le viene dando al joven que viene atrás. Y hay muchas cosas, simplemente en lo deportivo, si te das cuenta, casi no se ha impulsado ni apoyado en los temas deportivos de jóvenes, de niños. En aquellos años había un apoyo al deporte en niños. ¿Te acuerdas aquellas escuelitas de la refresquera y aquellas cosas que, pues que siempre los niños tenían aquel gusto por ser como el ídolo, aquel Buki Pérez que existía, que iba la gente y llenaba los estadios pero ahora, pues a veces adoramos a quien hace un corrido porque mató 20 personas o porque... Entonces, pues creo que esa parte es la que tenemos que ir buscando, de que también los buenos pueden ser personas admiradas y pueden ser personas que deben de ser, pues un ejemplo para los demás, ¿no? Y que se puede ser y hacer cosas también siendo bueno, no todo es ser una persona mala. ¿Otro algún mensaje a la ciudadanía? Ay, pues creo que ya dije muchos. Pero no, la realidad es ese, que para mí lo principal va a ser un tema social. Yo creo que es algo que hace mucha falta en Parral, hace mucha falta ser un humano muy humano, una persona que quiera tener a su ciudad, a su pueblo como familia, que la quiera tener como familia, no con rencores ni con complejos. Aquí la realidad es de que esto se necesita volver a reactivar todo y entre todos se puede lograr. Una sola persona no lo puede hacer y solamente siendo muy abiertos y olvidándote de cualquier tipo de rencor y cualquier tipo de complejos que puedas tener es como pueden lograrse las cosas. ¿Y estás dispuesto a encabezar esa lucha? Sí, la verdad es que las cosas me han ido llevando a este punto. Pero está por definirse, ¿no? Sí, pero aún así te digo, si no fuese así, créeme que seguiría yo ayudando e impulsando. No es algo que sea de hoy. Otto no se hizo hoy, cambió mucho su manera de pensar, pero lo cambió para bien, no para mal. Entonces creo que puedo hacer y seguiré haciendo cosas por los demás, porque eso es lo que más satisfacción me da a mí en este mundo. Bien, Otto, muchas gracias. No, hombre, al contrario.